Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión para hablar sobre temas que nos inquietan. Ahora vamos a hablar con dos especialistas sobre si estamos o no preparados para levantar las medidas de confinamiento. Para ello tenemos a dos profesores. En primer lugar, la profesora Daisy Chandía, ella es socióloga, magíster en investigación social y desarrollo, académica de básicamente la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y el profesor Iván Rodríguez. Él es kinesiólogo, tiene 2 doctorados en ciencias médicas y en farmacología, y es experto en epidemiología. Entonces, yo quisiera, por de pronto, agradecerles que han venido y quisiera que cada uno me diga en qué están ustedes en sus investigaciones sobre lo que hemos estado viviendo. Podemos empezar por la profesora Chandía. Buenas tardes, monseñor. Es un gusto compartir con ustedes. Bueno, mi área de trabajo es centralmente dedicarme a la investigación sobre los conflictos laborales o lo que sucede, ¿cierto?, en nuestro campo relacionado con la precarización laboral, y creo que en este periodo cobra mucho sentido. La precarización laboral quizás se hace mucho más evidente bajo este contexto. Eso. Muy bien. ¿Y eso cómo se ve en el futuro, Daisy? Bueno, particularmente yo trabajo, estoy realizando una investigación relativa a los profesionales que se encuentran en modalidad de subempleo. Y creo que hoy en día, en el contexto actual, eso quizás se ha visto de manera mucho más notoria. Yo creo que está afectando mucho a los profesionales, sobre todo profesionales jóvenes que están insertándose al campo laboral, y quizás eso hoy día ha minado las expectativas de muchos jóvenes porque no es lo que uno esperaba. Hay familias en donde está mucho el esfuerzo de papá, de mamá y en sí de todo el grupo familiar, y de pronto las expectativas no son tales, sobre todo en estos contextos, y finalmente se hace lo que encontramos a mano para la subsistencia. Bueno, a propósito de eso, antes que hable el profesor Iván, lo que se ha visto es que hay un grupo de profesionales jóvenes que han tenido una capacidad de reinventarse, como se dice, ¿no? Por ejemplo, con la nueva tecnología. ¿Cuál es el perfil de esas personas que, vista esta urgencia, han sido capaces de emprender otros caminos? Yo creo que si de alguna manera para las personas más jóvenes quizás tienen otra impronta a la hora de enfrentar el mercado laboral. Quizás no es lo mismo de nuestras generaciones que nos proyectábamos haciendo el trabajo de nuestra misma profesión. Hoy en día quizás son mucho más plásticos, mucho más dinámicos a la hora de pensar en qué puedo trabajar. O sea, una profesión puede ayudarme simplemente para tener una base en el conocimiento, pero finalmente puedo desempeñarme y con toda esta idea de la innovación social también y de la innovación en distintos campos, entonces quizás eso también sea un efecto positivo y una impronta positiva que tengan los jóvenes, distintos a nuestra generación, que éramos mucho más taxativos en que yo trabajo en lo que estudié. Iván, cuéntanos un poco. Bueno, primero, muchas gracias, monseñor, por la invitación. Encantado de participar de su programa. La verdad es que por el lado nuestro, yo soy kinesiólogo de profesión, me dedico a la epidemiología más bien desde el ámbito académico, desde el ámbito científico, y como investigador en el ámbito de la kinesiología estamos muy interesados en el departamento en estudiar el efecto, el impacto y las mejores modalidades de rehabilitación cardiopulmonar en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.
Y particularmente ahora en el contexto en el que estamos desarrollando algunas líneas de trabajo en el ámbito de la telerehabilitación. Eso nos tiene bastante motivados y creemos que tenemos la posibilidad ahí de generar aportes concretos por esa línea. Y además, yo además soy director científico de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria. También estamos trabajando con colegas de todo el país y algunos colegas que están haciendo estadías en el extranjero en el desarrollo de guías y directrices de rehabilitación pulmonar, pensando ahora en los pacientes que van a ser dados de alta o aquellos que no han necesitado hospitalización en el contexto del COVID, que sin duda la necesidad sanitaria que se viene muy pronto, pasando la etapa más aguda, va a ser la del restablecimiento funcional de los pacientes, de la rehabilitación. Entonces estamos trabajando en todas esas líneas de desarrollo. Por lo que estoy entendiendo, bueno, de esto sé poco y lo más probable las personas que nos están viendo, las personas quedan con secuelas que implica un trabajo de kinesiología profundo en general. Sí. Esta pandemia, la verdad es que ha generado problemas en dos dimensiones desde la perspectiva de la rehabilitación. Por una parte, el paciente que ha sido diagnosticado por COVID y que ha requerido o ha adquirido la enfermedad en su forma más severa, el paciente que requiere hospitalización, internación en cuidados intensivos, soporte ventilatorio, en fin, ese paciente es altamente probable que desarrolle un cierto grado de secuela pulmonar, el cual va a estar determinado por las comorbilidades que ese paciente tenga. Desgraciadamente, esta enfermedad ha complicado mucho más a adultos mayores y a pacientes con hipertensión, diabetes y otras enfermedades. Por tanto, la probabilidad del desarrollo de secuelas funcionales es alta, por un lado. Y por tanto, ese paciente va a ser subsidiario de rehabilitación si es que antes no lo era. Si antes no lo era, posterior al COVID, es probable que sí lo sea. Pero además tenemos otro grupo de pacientes que es el paciente que actualmente está en programas de rehabilitación y que no está recibiendo las prestaciones, no está recibiendo la atención de salud en ese ámbito, que también está sufriendo un deterioro de su funcionalidad y de su calidad de vida de forma significativa. Sí. Bueno, la verdad que este programa para mí es particularmente interesante porque aborda de manera global a la persona. O sea, veo que la profesora Chandía está entendiendo muy bien lo que está pasando en el mundo laboral y eso está tremendamente vinculado con lo que está pasando en el mundo de la salud. ¿Cómo ven ustedes, yendo a la finalidad del programa, lo que va a pasar de aquí en un futuro próximo, mediano, etcétera? Porque si estamos en nuestras casas tenemos más posibilidades de recuperación que si ya se acaba el teletrabajo y tenemos que salir. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo han pensado ustedes esto? Daisy. Bueno, yo creo que eso es diferenciado en la población, o sea, quizás personas como yo, como Iván y como muchos otros tenemos la oportunidad de tener un ejercicio del trabajo que en cierta manera nos protege frente, ¿cierto?, al virus. Pero yo creo que eso se vive de manera diferenciada en la población, ya que hay muchos que en sí tienen que salir a trabajar en el día a día, no se ven imposibilitados de hacer esto del teletrabajo. Y yo creo que sobre todo en ese grupo que es más vulnerable en la sociedad hay que poner mucho más énfasis y tratar de preocuparnos también de ese grupo. Hay una preocupación del Estado, ciertamente, en tener la infraestructura a lo mejor de salud apropiada, ¿cierto?, para la población en general. Pero también la preocupación tiene que estar allí en el centro de aquellos que tienen que movilizarse día a día para sus trabajos, madres que a lo mejor, o padres que no tienen con quién dejar a sus hijos, por ejemplo, se pierde la red de colaboración en la familia, entonces nos enfrentamos a dilemas diferenciados dentro de la población. Una pregunta a propósito de eso.
tú piensas que, por ejemplo, pronunciaste el transporte, ¿ah? El transporte. Sí. ¿Tú piensas que el transporte puede volver a ser como era antes o estamos obligados a otro tipo de sociedad, digamos? O sea, porque la movilidad de la gente hoy día es altísima. Yo conozco mucha Exacto. gente que vive en Coronel, que vive en Lota, que vive en Tomé, que viene todos los días a Concepción. ¿Tú piensas que va a haber un reajuste? Porque pareciera ser que la movilidad humana es lo que moviliza el virus, digamos. ¿Ah? Exacto, exacto. ¿Cómo ves tú eso, desde el punto de Bueno, vista de la sociología? sí, el Gran Concepción tiene cerca de 1 millón de habitantes aproximadamente, y eso significa una movilidad alta. Decía usted, Coronel, Lota, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, parece que no tuviesen fronteras en sí. Entonces, y va muy unido a lo que señalaba anteriormente, es quizás la población de menos recursos económicos quien se va a ver obligada a movilizarse. Y es por eso que yo creo que finalmente esto de el desconfinamiento tiene que ver también con una cuestión integral, o sea, preocuparnos en el sentido de cómo va a estar organizado el medio de transporte para aquellos que a lo mejor van a tener que enfrentar el día a día en el trabajo, horarios diferenciados, allí a disposición de los empresarios, ¿cierto? Para tratar de colaborar en esto y preocuparnos de esa manera como sociedad de aquel que está más vulnerable frente a la enfermedad. Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque hablando del futuro después de la pandemia, que parece que no va a ser tan inmediato el después. Yo les tenía una pregunta de corte filosófico y era que algunos plantean que no se trata de prepararse para el futuro, sino que de preparar el futuro. En este contexto, ¿cuáles serían las notas características de un futuro donde podamos vivir medianamente tranquilos, sabiendo que vamos a convivir con el coronavirus por un largo tiempo? Profesora. Bueno, yo creo que finalmente tomar conciencia del mundo en que estamos. O sea, yo creo que es importante que de alguna manera entendamos que las economías son frágiles, que la ciencia médica no lo ha dicho todo, y eso nos hace estar más en el mundo, yo creo. De pronto hemos llegado a un nivel como sociedad humana en donde encontramos la seguridad o en lo económico, o la seguridad en la tecnología, y hoy en día nos damos cuenta, ¿cierto?, que la tecnología se hace frágil, la economía se desploma, y, ¿cierto?, incluso la ciencia médica no tiene toda a la mano para darnos una solución de un día para otro. Entonces, yo creo que eso es lo primero, tomar conciencia del mundo en que estamos y también de los frágiles que somos como entes humanos. Tú contabas una experiencia muy, muy linda con tu hijo de una huerta. ¿Tú como mamá sientes que la educación a tu familia post-coronavirus es distinta a la educación que le dabas pre-coronavirus? Yo creo que sí, y de hecho es un despertar para uno también como profesional dedicado a la docencia universitaria. De pronto nos centramos mucho en el contenido, que ojalá que pasemos todos los contenidos declarados, pero de pronto damos poca oportunidad para la formación integral de las personas. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos estar preparados para estos shocks que nos brinda el andar, el estar en la sociedad misma. Cuando vivimos más de incertezas que de certezas, necesitamos una formación integral, y eso significa también preparar al sujeto para los momentos difíciles. Y quizás eso, a mí como mamá, como profesora, es lo que me ha impactado también en esta instancia, y yo creo que eso de alguna manera nos hace bien, y ojalá que lo pueda traspasar también a mi quehacer. Iván. Bueno, reflexionando respecto a la pregunta que nos hizo Monseñor, yo creo que tiendo a ser
un poco más escéptico. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo considero que el ser humano post pandemia va a estar muy condicionado a ser mejor o peor persona en la medida en que en esta etapa desarrollemos una conciencia eh, mucho más desarrollada y con una mirada en perspectiva en las reales problemáticas del siglo XXI. Y eso pasa, por un lado, por volver o traer la racionalidad, por ejemplo, en la forma de pensar en las personas, y eso uno incluso lo ve que en el mundo social estamos en una crisis de racionalidad, vemos cada vez menos argumentos, se estableció la posverdad como casi como método de respuesta o como método un método epistemológico que llega a sesgar una realidad de un grupo de personas. Entonces yo creo que el ser humano post pandemia va a estar muy condicionado a cuánto aprendamos nosotros de esta etapa, y eso va a depender mucho de que volvamos a una mirada racional de la realidad. Volvamos, por ejemplo, a resituar a la técnica, resituar a la evidencia científica, a resituar a la verdad científica, epistemológica, como fuente de conocimiento y a través de la cual deberíamos encauzar el sentido y el camino que nuestra sociedad debería seguir. Siento yo que hemos llegado a un punto en el cual hemos tendido a negar un poco la inteligibilidad de una verdad científica, por ejemplo. Prácticamente a mí me duele mucho ver la televisión, ya no veo televisión, de hecho, hace mucho tiempo, ver cómo se niega muchas veces la verdad, la realidad científica, y eso yo creo que es parte de la crisis, como una crisis epistemológica finalmente. Yo creo que podemos aprender mucho en este periodo en la medida en que logremos encauzarnos en ese camino, creo yo. Oye, una pregunta a ustedes dos que trabajan en universidades importantes en la región. A mí me ha dolido mucho que esta pandemia ha dejado en evidencia la pobreza en una dimensión nueva y poco conocida. Por ejemplo, el hecho que estudiantes de sus propias universidades, ustedes los veían en la sala de clase, y sucede que ahora se enteran que no tienen computador en su casa, que no tienen acceso a Internet. Eso es una cosa absolutamente novedosa. Se dan cuenta que tienen dificultades para almorzar, antes tenían asegurado el almuerzo en la universidad. Y también con quienes más han sido golpeados por la pandemia han sido los más pobres, la verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos el grupo afro-latino ha tenido más muerte que los blancos. Aquí vemos los adultos mayores, han sufrido más. ¿Qué les dice a ustedes como profesores, como formadores de las nuevas generaciones frente a este nuevo dato? Personalmente creo que puede estar muy relacionado con esta idea que tenemos hoy en Chile, no sé, siempre le llamamos a todo esta idea de estar en la clase media. Yo creo que el estar en la clase media de pronto pasó a ser solamente una carta de presentación, pero que esconde muchas cosas, esconde fragilidades en el trabajo, esconde fragilidades a la hora de que si me enfermo de un momento a otro no tengo cómo abastecerme, ¿cierto? Cómo salir adelante. Nos vemos enfrentados a un grupo que ciertamente es muy frágil en todo sentido. O sea, aparentemente uno podía ver que si el estudiante, en el ejemplo que usted nos daba, asiste a clase, tiene a lo mejor su celular, y aparentemente no hay nada más. Pero cuando pasamos estas situaciones críticas en la sociedad, quizás se deja entrever, ¿cierto?, aquello que está invisibilizado y que es ciertamente lo frágil que pasan a ser los sistemas sociales también y los grupos sociales. Y yo creo que en este tiempo ha quedado en evidencia también ello. En Chile hoy se habla de una clase media, ¿cierto?, que va a propender al empobrecimiento, y eso no es gratuito. O sea, yo creo que eso queda muy en evidencia. Iván.
Sí, yo comparto plenamente esa mirada y quizás podría agregar que justamente este tema de la clase media o la estructura de cómo están conformadas las capas en nuestro país, nosotros hemos visto en los últimos 30 años una transición frente a eso. Si bien es cierto, a principios de los 90 la clase media era un porcentaje acotado de nuestra distribución socioeconómica en nuestro país. Hoy en día, la capa media ocupa, no tengo el dato exacto acá, pero debe ser cercano al 50 o al 60 o al 70% de toda la distribución de capas de nuestro país. Entonces, obviamente, cualquier política de focalización a la clase media implica prácticamente darle cobertura a gran parte del país, y eso ya deja de ser política de focalización. Entonces, esa señal, creo yo, que nos permite entrar en el proceso reflexivo de decir, bueno, ¿cuál va a ser el modelo de desarrollo sobre el cual nos vamos a subir o vamos a caminar de aquí en adelante después de la pandemia? Yo tiendo a pensar que desarrollar ese proceso reflexivo en el periodo en el que estamos, en donde todavía estamos en un periodo crítico todavía de la pandemia, no sé si es tan sabio, digamos. Yo creo que este es un proceso de diálogo que tiene que irse desarrollando paulatinamente y con tranquilidad, con altura de mira, con mucha madurez, con una mirada racional de las problemáticas sociales, mirando al ser humano desde una perspectiva multidimensional, que eso es tremendamente importante. Y me parece que en este momento en el que estamos, probablemente, no sé si aventurarse a establecer pronósticos es tan certero o es tan sabio, digamos. Yo sería más cauteloso desde esa perspectiva. El Papa Francisco hace mucho tiempo está hablando, sobre todo a propósito del tema ecológico, que tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Bueno, la pandemia nos cambió el estilo de vida obligatoriamente y estamos más en nuestras casas, y eso también ha traído una serie de conflictos no menores en los propios hogares. Vemos que ha aumentado el consumo de alcohol, ha aumentado la violencia. ¿Cómo ven ustedes como profesionales el educar a las personas en este nuevo estilo de vida que es más hacia adentro? Porque yo pienso que esto ha generado un temor y mucha gente antes de salir lo va a pensar dos veces. Daisy, Iván. Sí, sí. O sea, yo creo que ciertamente todo lo que implica, ¿cierto? La pandemia ha provocado cambios enormes, no tan solo en la estructura, ¿cierto? En los aspectos más visibles, la economía, algunos efectos ¿cierto? En el ejercicio del Estado, sino que también afecta en las relaciones y los vínculos más profundos, ¿cierto? La relación familiar incluso. Algo que, ¿cierto? Los lazos familiares o los lazos sociales es lo que hoy en día se solicita que de alguna manera se corten la interacción, y algo que es parte nuestro. Entonces yo creo que eso sí afecta en la relación, ¿cierto?, de los sujetos mismos. Ahora, ¿cómo educar, cómo preparar a un sujeto cuando la confianza es lo que está minado? La confianza es, de alguna manera, en el otro, es lo que hoy en día se ve afectado. Y yo creo que es un desafío enorme sobre todo para las ciencias sociales, prepararnos para la desconfianza. Hoy en día, ¿cierto? Quizás aquello que nos va a salvar de todo este panorama es justamente desconfiar en el otro, desconfiar como una ética de responsabilidad. O sea, yo tengo que desconfiar en el sentido para protegerme, y es quizás totalmente contradictorio a la ética tradicional en que fuimos formados. El hecho de la confianza genera lo social. Entonces, realmente es un desafío enorme, pero yo creo que es posible. Yo creo que si bien hay efectos negativos en esto, yo creo que también cuando miramos a lo externo, a la economía, miramos quizás lo que ocurre fuera de nuestra casa,
nos sentimos como más acongojados, pero una vez que nos volcamos hacia el interior, yo creo que allí también se pueden dar cambios positivos, en el sentido de que vamos a necesitar de esa red de apoyo familiar y que en estos momentos se hace mucho más patente y que a lo mejor antes no era tan así. Lo veo con mucha fuerza, especialmente con los adultos mayores, Sí. donde ha quedado mucha más clara su fragilidad. Iván. Sí, no, yo solamente a ese punto podría agregar que este es un tremendo desafío para todos nosotros y un desafío para nosotros desarrollar nuestra propia autorresponsabilidad. Yo creo que eso... ahora, tiendo a pensar que esto no nos va a separar como sociedad. No, tiendo a pensar que las comunidades no necesariamente, o no tienen por qué fragmentarse. Y en eso nosotros creo que vivimos en una era bastante... somos afortunados de vivir en esta época, digamos, donde tenemos acceso a las tecnologías, que de alguna u otra manera nos mantienen interconectados, nos mantienen unidos. Por ejemplo, yo he tenido conversaciones digamos, muy fructíferas con colegas que trabajan en la atención primaria y que desarrollan programas de rehabilitación comunitaria. Bueno, esos programas de rehabilitación comunitaria eh, no tienen por qué desaparecer, tienen que reconvertirse probablemente y tomar estas nuevas tecnologías para volver a reunir a las personas. Y también esa autorresponsabilidad individual a la cual hoy en día estamos desafiados, tiene que también llevarnos a pensar a que si yo estoy bien, si yo me cuido, también se cuida mi vecino y yo necesito que mi vecino también esté bien para yo estar bien. De hecho, esa es la lógica de este fenómeno de rebaño, ¿cierto? Que yo necesito que todos, de Sí. alguna manera, generemos una comunidad armónica en torno a un bien común. Entonces, tiendo a pensar que la comunidad no necesariamente se va a ir hacia lo individual, probablemente se van a reconvertir las formas de interacción social. Yo creo que eso, y ahí nuestra capacidad de adaptación está desafiada, y bueno, somos una especie que ha sobrevivido por muchísimos Sí. años y hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios. Ahora han pasado cosas realmente que a uno le dan para pensar. Por ejemplo, aquellas personas que han sido incapaces de cumplir las normas, ¿no? O sea, eso se ha dado. O sea, aunque le digan 1000 veces, lávese las manos, ande con mascarilla, tome la distancia, no hay caso. Y lo otro también que ha sido bien doloroso es ver aquellas personas que han sufrido ataques por trabajar sobre todo al principio, por trabajar en lugares de salud. Yo he sabido de gente que le han ido a tirar cloro a su casa, que no lo han dejado subir a los ascensores. A mí me parece que es una reacción muy poco serena y muy poco comunitaria, porque por un lado los aplauden, pero no los quieren cerca y forman parte de la sociedad. O sea, ustedes ven una reconversión en el modo de relacionarnos. Ahora, ¿cómo va a llegar tú a encontrarte con ustedes, con sus alumnos? ¿Qué ahora no dirían que en condiciones normales lo habrían dicho tranquilamente? Bueno, respecto al discurso, Lógico. sí. Bueno, estamos viviendo tiempos tremendamente complejos desde esa perspectiva. Y personalmente a mí me preocupa profundamente porque como científico, como investigador, justamente en los espacios de libertad, sobre todo en los espacios de libertad de expresión, de libertad de comunicación, de tolerancia, yo siempre digo que para la tolerancia tiene sentido como valor en la medida en que usted se enfrenta a alguien que piensa distinto a usted. Si no, no tiene sentido como valor. Entonces, justamente en espacios de tolerancia, de libertad, es cuando el pensamiento científico mejor se ha desarrollado y ha terminado generando avances virtuosos, y eso lo ha dicho la historia. Por eso yo creo que es preocupante hoy en día la situación en la que estamos. Personalmente yo no me censuro, trato de no censurarme y de siempre respetar mi propia libertad de expresión por dignidad intelectual, digamos, al discurso. Pero es preocupante, es complejo. Sí, yo creo que en cierta manera uno también tiene un rol de responsabilidad social frente a los estudiantes,
De pronto uno por la experiencia se ha dado cuenta de que muchas veces lo único que ellos tienen o esa figura más cercana es el profesor. Yo por muchos años pensé que eso quedaba para cuando uno estaba en la enseñanza básica, pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta que los estudiantes todavía necesitan de alguna figura que te dé cierto soporte, no sé si emocional, pero que te dé cierto soporte en alguna certeza. Entonces creo que para mí sería un desafío y creo que es sumamente importante trabajar la responsabilidad individual. Yo creo que, como decía Iván anteriormente, creo que como sociedad no estamos acostumbrados, no nos formaron para desarrollar una responsabilidad individual ante cualquier cosa que se nos venga. Y estamos preparados para la competencia, para a ver cómo yo me las arreglo solo. Y en momentos críticos como estos necesitamos de tener sujetos más fortalecidos en ese sentido, de que si yo actúo no solamente lo hago por mí, sino porque de alguna manera soy responsable ante el resto. Y yo creo que eso también es un rol fundamental como académicos en la formación o en la colaboración, más bien en el ejercicio colaborativo que hacemos en la enseñanza. Bueno, yo me acuerdo a propósito de lo que dice usted de dos poemas, Vicente Huidobro cuando dice, estamos cosidos a la misma estrella. O sea, cuando uno está cosido a algo, a alguien, todo lo que haga repercute en el otro. ¿Ah? Y yo creo que esto ha quedado muy patente. O sea, vaya a saber uno qué pasó en qué lugar del mundo, qué pasó ahí, que tiene a todo el mundo en ascua con 500.000 muertos. En Chile hay 10.000, en Estados Unidos millones, miles. Y la otra, cuando planté rosales, coseché siempre rosas. O sea, todo en la vida tiene un impacto. Eso es una poesía llamada Nervo. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Es decir, no, estamos interconectados de manera imperceptible, pero esto ha quedado claro que de manera real. Incluso, por ejemplo, ustedes saben más que yo en esto, pero hay muchas personas que son asintomáticas. Nosotros podríamos ser asintomáticos, sentirnos muy bien, pero podemos tener una carga viral que podemos perjudicar a otros sin ni siquiera darnos cuenta. Alguien que está a 1 metro nuestro esperando la micro. Entonces, me hace mucho sentido lo que ustedes dicen. Ahora, volviendo al tema original, en políticas públicas, ¿qué harían ustedes desde el área de cada uno de ustedes pensando en un futuro próximo, de aquí a diciembre? ¿Cuáles son las medidas que tomarían ustedes a nivel comunitario? Y eso como última pregunta, porque el tiempo lamentablemente ya se nos está yendo. ¿Sí? Como ustedes quieran. Bueno, no sé, a uno se le vienen 1000 cosas a la cabeza, pero yo creo que observando también las posibles consecuencias que en el contexto en que está nuestro país, yo creo que es sumamente relevante contener quizás el clima de conflicto social. Yo creo que eso puede ser muy negativo y en su forma más extrema frente a lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que de alguna manera el sistema político tiene que tener la capacidad para controlar esto, o de otra manera vamos a vernos perjudicados en distintos ámbitos. Yo creo que ahí está mi foco. O sea, yo creo que pueden haber miles de ideas, pero creo que lo centraría ahí, en evitar este clima tan polarizado que de un momento a otro se nos vino y que a lo mejor estaba ahí latente, pero se nos vino de sopetón y se nos juntó con lo de la pandemia. Yo creo que tener la claridad política para enfrentar esta instancia es clave. ¿Y tú sientes que está o no? Es un poco complejo. Yo creo que de pronto en estas instancias se nubla un poco todo el panorama. Pero yo creo que es importante que todos los que participamos en este contexto de alguna manera entreguemos lo mejor de nosotros para tratar de proveer eso. No solo la responsabilidad del Estado, ¿cierto? De quien gobierna, sino que de muchos entes que estamos a lo mejor alrededor de todo esto. Y somos responsables también de los climas.
Que es cierto, ¿ah? Iván. Sí. No, yo concuerdo plenamente. Y si estamos o no preparados para tener un diálogo fructífero, yo creo que ojalá que sí, pero mirando el escenario nacional y cómo se están llevando los diálogos entre los distintos estamentos, es preocupante, la verdad, es preocupante, pero bueno, yo creo que lo que viene ahora es un llamado fuerte a la autorresponsabilidad, particularmente en el tema del control de la pandemia, que Concepción particularmente, nosotros estamos actualmente en la etapa 3 y estamos muy cerca de alcanzar ciertos criterios que están preestablecidos desde la perspectiva epidemiológica, de trazabilidad, de seguimiento, para estar en condiciones al menos de ir avanzando poco a poco a etapas de mayor apertura, etapa 4, y bueno, para etapa 5 estamos todavía muy, muy lejos, pero sí hemos ido avanzando favorablemente en esta última semana. Yo creo que el llamado es a respetar las medidas de precaución, lavarse las manos, usar mascarilla. Los adultos mayores pueden salir en mayores de 75 años, pueden salir entre las 10 y las 12 del día y las 3 y las 5 de la tarde a estirar las piernas. La recomendación es que salgan a dar un paseo, si tienen un parque cerca, que vayan, o una vuelta por la manzana para mantener los músculos trabajando, que eso está directamente asociado con su supervivencia futura, incluso después. Y al seguimiento de las normas. Yo creo que un poco usted mencionó que cómo está nuestra sociedad siguiendo las normas, y también ahí tenemos un problema. Estamos en un estado de anomia teórica, o semi-anomia en nuestra sociedad, y que esto viene desde la sociedad civil hasta los poderes del Estado. Es cosa de leer las cartas del editor o de los diarios principales o los programas. Entonces también es un llamado a la autorresponsabilidad desde esa perspectiva, al respeto por las normas que finalmente nos favorecen a todos. Sí. Muy bien, bueno, yo quiero agradecer a la profesora Daisy Chandía de la Universidad Católica de Santiago de Concepción, al profesor Iván Rodríguez de la Universidad de Concepción. Nos llena de esperanza que personas jóvenes estén tan al tanto y tan interesados en preocuparse y ocuparse de nuestro país. Este es el programa Diálogo, y no se olviden de escribirnos, @pediálogo, este es su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.